El martes de la Semana de la Pasión fue un día muy intenso. Hay 12 incidentes registrados en el templo y 4 más en el Monte de los Olivos. Los comentaremos a todos. Con seguridad, en casa de la acogedora familia de Lázaro, Jesús y los suyos habían pasado la noche del lunes en Betania. Temprano en la mañana volvieron a Jerusalén. Como ya comentamos, en el camino observaron que la higuera condenada se había secado y continuaron su camino hasta entrar en el templo. Mientras tanto, el Sanedrín se había reunido para discutir qué conducta asumir contra el Señor. 3 años antes, habían exigido una señal de su carácter mesiánico. Desde aquella ocasión, él había realizado obras poderosas por todo el país. Antes, los gobernantes le habían pedido evidencias de su carácter de Mesías. Ahora, decidieron exigirle alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser condenado. Mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Ellos esperaban que Jesús afirmase que su autoridad procedía de Dios y se proponían negar un aserto tal. Pero en vez de responderles, Jesús les hizo frente con otra interrogación. Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo que observaba y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas que Jesús había hecho, le tuvieron desde entonces por profeta de Dios y poco después serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos. Pero mientras el sentimiento popular se inclinaba hacia Jesús, aumentaba el odio de los sacerdotes hacia él. La sabiduría por la cual había rehuido las trampas que le tendieron era una nueva evidencia de su divinidad, pero había exacerbado la ira de ellos. En su debate con los rabinos, no era el propósito de Cristo humillar a sus contrincantes. No se alegraba de verlos en apuros porque quería que aprendieran la importante lección que les estaba enseñando. Había mortificado a sus enemigos, permitiéndoles caer en la red que le habían tendido para que reconocieran su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista. Cuando le dieron a Jesús la oportunidad de hablar, él la aprovechó, presentándole su verdadera condición y añadiendo otras amonestaciones a las muchas ya dadas. Para su propia desgracia, la mayoría de ellos no aprovechó esa oportunidad. Felizmente para los otros, ese fue el momento en que comenzaron a caminar en los pasos de Jesús.